Hoy vamos a terminar con Bodmer. ¿Ok? Vamos a terminar con Bodmer. En la parte 7 de la perseverancia de los santos, el quinto punto de los 5 puntos del calvinismo. Por fin vamos a terminar, ¿ok? Esto se alargó porque es que de verdad me pareció tan... Yo sé que no lo hacen con intención, pero desde mi punto de vista fue tan... Al yo ver cómo tratan de probar usando textos que no dicen lo que dicen. Esto es un problema bien serio. Porque cuando vamos al contexto, pues el texto no dice lo que ellos quieren que digan. Ese es el problema que estamos teniendo y que hemos visto en todo este año. Pues por eso me tomé tanto. Yo creía que lo íbamos a descartar rapidito, pero no. Cuando veo cómo tratan de... innecesariamente, porque es que lo lógico y lo racional es que si tú aceptas el punto número 1, que es la depravación total, como la define el calvinismo, y la elección incondicional, pues obviamente, ¿no? O sea, no hay que poner un punto número 5 para decir o probar o sostener que nadie se va a apartar. ¿Ves? Pero entonces, tratando de arreglar eso, ¿no? Como quien dice, mire, para que vean que es lógico, miren cómo la escritura respalda este punto número 5. Pues entonces, él tira todos esos textos y lo que hemos estado viendo es que en realidad ninguno dice exactamente que uno no se va a apartar. ¿Ok? Que es distinto a perder la salvación. O sea, yo quiero dejar bien claro que yo no creo que se pierde tu salvación. Yo creo que te pierdes tú, si acaso. Pero tu salvación no se pierde porque la salvación tuya es objetiva, es algo que Cristo consiguió para ti. Es un lugar en el cielo, es una morada. Ahora, que tú falles en llegar ahí, que tú decidas no llegar ahí. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que yo creo. Y como lo he dicho varias veces y lo voy a repetir ahora. Tu salvación está tan segura como el mar alrededor de Puerto Rico. ¿Ok? No importa en qué punto de Puerto Rico tú te encuentras. Si tú caminas en línea recta, tú vas a llegar al mar. ¿Ok? O sea, si tú te mueves en cualquier dirección, el mar está seguro ahí. Ahora, que cuando tú llegues a la playa, te metas en el mar o no, o que te metas y el mar te amarra, que no puedas regresar a la tierra, no. No. Eso no es lo que enseña la escritura. ¿Okay? Porque, aunque es muy filosófico decir que Dios hizo al hombre libre y que el hombre retiene su voluntad, que fue lo que yo probé cuando discutimos el punto número 1 de la depravación total. ¿Okay? Eso es lo que tenemos. La cuestión es que el mal está seguro, tú decides. ¿Por qué? Porque Dios te hizo libre, Dios te puso una voluntad igual que la de Él para tú tomar decisiones. De ninguna manera Dios quiso hacerte un robot. Claro, yo estoy filosofando. El problema es que cuando vamos a la escritura, la narrativa de toda la Biblia no es calvinista. No es calvinista. O sea, el calvinismo tiene que probar que cada autor era calvinista para por lo menos crear la posibilidad de que cuando el autor escribió lo que escribió, imperado por el Espíritu Santo, se estaba refiriendo al calvinismo. Y no es así. No es así, ¿ok? Ok, vamos por encima. Son 7 páginas hoy, ¿ok? Vamos a este párrafo de Bodmer. Los creyentes en este mundo son comparados al árbol que no se marchita, Salmo 1.3. A los cedros que crecen en el Líbano, Salmo 92.12. Al monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, Salmo 125.1. Y a una casa edificada sobre una roca, Mateo 7.24. El Señor está con ellos en su vejez, Isaías 46.4.
y aún en la muerte les guía, Salmo 48, 14. De modo que no pueden perderse total y finalmente. Estos ejemplos deben convencerte de que tu condición en Cristo es incondicional e irreversible. O ya debes estar convencido de que estos textos dicen que es permanente lo que dicen. Veamos. En el Salmo 1.3 no dice que el árbol va a morir. No lo dice. ¿Ok? Usted busca el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto. Tengan su Biblia abierta. ¿Ok? El Salmo 1.3 no dice que el árbol va a morir. ¿Por qué? Porque no está hablando de la eternidad del árbol. Pues los árboles, por más que duren, se mueren. El Salmo no está hablando del destino del justo ni del impío en la otra vida tan siquiera. Está hablando del destino de cada uno en esta vida. Es bienaventurado por las elecciones que hace. Ni tan siquiera se sugiere que Dios lo puso a hacer esas elecciones. O sea, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Son elecciones que él toma. Y por eso es bienaventurado. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Ok? Así que nada en el Salmo dice que Dios lo puso a hacer esas elecciones. ¿Ok? De la misma manera que es bienaventurado y todo lo que hace prosperará, ¿qué va a pasar? El árbol da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No porque es eterno, sino porque está junto a corrientes de agua. Cualquiera que sabe algo de botánica o biología sabe que la condición del árbol se debe a su acceso al agua. Si le falta el agua, no va a dar fruto y sus hojas se caen. Cuando dice, Jehová conoce el camino de los justos, no está hablando de que Dios lo puso a caminar por ese camino. Dios puso el camino o hizo el camino o señala el camino. Pero el justo decidió andar por él mismo. El impío decidió por la senda que es no planificada, no frecuentada y menos certera que un camino. O sea, se puede hacer todo un estudio entre la diferencia entre un camino y una senda. Ahí hay un montón de significado. Pero nada de eso tiene que ver con el más allá, después de esta vida. Todo eso es aquí, en esta vida. El Salmo habla de una bendición condicional. Es aquí. Causa y efecto. O sea, eres bienaventurado porque tomaste unas elecciones, no así el malo. Que son como tamo que arrebata el viento. O sea, el tamo es un montón de paja seca que se va amontonando según rueda por el piso, los vientos lo van llevando y se convierten en unas pelotas grandísimas. Hemos visto, busquen videos en YouTube para que sepan lo que es un tamo. ¿Okay? No está agarrado a nada, es paja muerta, paja seca. ¿Okay? Pues ¿por qué? Porque el impío no camina por el camino del justo, él cogió la senda. ¿Ok? Que no es planificada, no va directa, no es eficiente. Te puede borrar, te puedes perder en la senda. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces viene el segundo texto que tira Bodmer. Los cedros del Líbano probablemente eran los árboles más altos en la región. No está diciendo que no se van a morir y por lo tanto interpretar que el justo no se va a morir. Ahí lo que dice el Salmo es, el justo crecerá como los cedros. ¿Mueren los cedros? Los justos mueren. ¿Fueron predestinados los cedros para no morir y ser cedros para siempre? Los justos no fueron predestinados para no dejar de ser justos. Pero suponiendo que los justos sí son predestinados para no dejar de ser justos, el ejemplo no sirve. Es un mal ejemplo. O sea, no me digas que el justo crecerá como los cedros del Líbano. Y eso prueba que el justo no va a dejar de ser justo nunca.
Está garantizado que va a ser justo para siempre. Dios lo predestinó para ser justo. No, no, porque los cedros se mueren también. Salmo 125:1. Dice que el justo es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué dice el Salmo 125:1? No dice que el justo permanecerá para siempre. El que confía en Jehová es el que permanece para siempre. ¿Dice el texto que el justo va a confiar para siempre? No, no lo dice en ningún sitio el Salmo. Mateo 7:24. La casa no cae porque fue predestinada para que fuera edificada sobre la roca. En el Mateo 7:24, ahí no dice que la casa fue predestinada para que fuera edificada en la roca. Ahí dice, no cae porque está edificada sobre la roca, contrario a la casa que está edificada en la arena. ¿Cómo llega la casa a la roca? Alguien toma la decisión de edificarla sobre la roca. El que oye mis palabras y las hace. Definitivamente hay una elección, pero es del que oye y hace. No hay nada en el texto que sugiera que los puso al edificador. No hay nada que sugiera que Dios, no hay nada que sugiera que Dios puso al edificador a oír y a hacer las palabras. Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace. Lo voy a comparar a esto. Pero de alguna manera Bonner quiere que tú entiendas que como la casa no se va a caer porque está en la roca, pues que el justo no se va a apartar más nunca. No, eso no es lo que dice en la comparación o la parábola. No es lo que está tratando de demostrar. ¿Sí? Ahí quien hace la elección es el que oye las palabras y decide hacerlas. Pero no hay nada en el pasaje que dice que Dios los pone a oír. La teología calvinista dice que los escogidos Dios los va a poner a escuchar el evangelio y los va a regenerar para que lo puedan oír porque son incapaces de oírlo. Pero Mateo 7 no dice eso. En Isaías 46:4, espero que tengan su Biblia al ladito. Lo que dice es, os soportaré y os guardaré. No está hablando de justos que no se van a apartar. ¿Ok? Ya están apartados. O sea, la gente a quien Dios le está hablando en Isaías 46 son los judíos que están apartados. ¿Okay? En el verso 1, hablando de los ídolos, les dice, esas cosas que vosotros solíais llevar, acusándolo de que ellos cargaban los ídolos. Y del 5 al 8 describe su idolatría. En el 12 les dice, duros de corazón que están lejos de la justicia. Por lo tanto, cuando dice que los soportará hasta la vejez y hasta las canas, no está hablando de que los hace perseverar en justicia, porque no es el caso. En todo el Viejo Testamento, Dios va a guardar un remanente para conservar la nación. Y en el futuro, cuando se arrepientan, entonces Dios les cambiará el corazón, como vimos en la parte 64. ¿Okay? Recuerda que Borges nos trató de vender, les pondré un corazón nuevo, ¿sabes? Para decir que eso se refiere a todos los escogidos. ¿No? No, vimos que no. ¿Okay? Salmo 48:14. Cuando dice que este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Bonner se olvida que Dios prometió ser Dios de Israel condicionalmente. Vimos en Jeremías que Dios los va a amar eternamente. Pero para que ellos sean nación de Dios, hay unas condiciones. Mirenla aquí, Éxodo 19:5-6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es la condición ahí? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Levítico 26, 3, 11 y 12. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Ok? Así que cuando el Salmo 46:14 dice que Dios es Dios eternamente y para siempre, primero está hablando de la nación y segundo es si guardan el pacto. Lo segundo es ver si por guardar el pacto se salvaban. Vimos en Romanos que solo la fe justifica. En el capítulo 2 de Romanos 28 al 29, que fue lo que nosotros vimos allí, que fue lo que estudiamos, vemos que para estar en el pacto había que ser judío de corazón para empezar. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en Romanos 3:30 vemos que solo la fe justifica, tanto al judío que está en el pacto como al gentil, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por lo tanto, cuando en el Salmo 46:14 dice que Dios nos guiará más allá de la muerte, no lo dice porque nos eligió para eso, sino porque nos justificó por la fe, que es el tema de Romanos. ¿Okay? Que cuando Bonner dice, ay, coge ese salmo, ¿por qué Él nos guiará más allá de la muerte? Pues claro, porque nos eligió incondicionalmente para que nunca nos perdiéramos. No, no, no. Como único Dios justifica a través de la fe. En todo momento. En el siguiente párrafo, Bonner trae uno de los argumentos más utilizados tanto por calvinistas como por salvo siempre salvo. Es el argumento del libro de la vida. Ok. Vamos a abrir la cita de Bodner. Otro argumento importante en cuanto a la seguridad del creyente es el relacionado con el libro de la vida del Cordero. A los discípulos se les dijo que se regocijaran, no tanto en el hecho de que los demonios les eran sujetos, sino porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, Lucas no dice exactamente ahí, pero bueno. Este libro es el registro de los elegidos determinado por el inalterable consejo escritos en él desde la fundación del mundo. Pero los nombres de los que se pierden nunca han sido escritos en él. Dios no comete el error de escribir en el libro de la vida un nombre que más tarde tendrá que borrar. Esto implica que ninguno de los elegidos jamás se perderá. Jesús dijo a sus discípulos que se regocijaran porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Lucas 10:20. Ahora lo arregló. Un día pudieran estas palabras carecerían de fundamento si fuese posible que los nombres escritos en los cielos un día pudieran ser borrados el día siguiente. Bueno, ahí eso fue copy-paste, ¿ok? Pablo escribió a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Y a Timoteo escribió, conoce el Señor a los que son suyos. Segunda Timoteo 2:19. En cuanto a la enseñanza bíblica sobre el libro de la vida, véase Levítico, debe ser Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5, 13:8,
7, 8, 20, del 12 al 15 y 21, 27. Ok. Le faltan 2 o 3 textos sobre el libro de la vida que los vamos a ver. Ok. Vemos en este argumento cómo te imponen una premisa falsa para después decirte lo que tienes que creer sobre el libro de la vida. Veamos. Dice él, este libro es el registro de los elegidos, determinado por el inalterable consejo, escritos en él desde la fundación del mundo, pero los nombres de los que se pierden nunca han sido escritos en él. Ok, entonces, vamos a ver el libro de la vida. Vamos en el libro de la vida. Y vamos a ver todos los textos que hablan sobre el libro o están escritos. Y vamos a ver qué interesante se pone esto. ¿Okay? Ok, pues él nos dice todo esto, que eso lo vimos en el decreto, la confesión de Westminster. Ok, parece el registro de los elegidos, dice Bodner. Y eso en realidad, tú sabes, ningún texto lo dice exactamente así. Como veremos, ningún texto dice que es el libro de los elegidos. Hay 15 textos que hablan del libro o de estar inscrito. Vamos a ver esos 15 textos. Éxodo 32, 32. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Okay? Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Salmo 69, 28. Serán raídos del libro de los vivientes y no sean escritos sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmo 109, 13. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Daniel 12:1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. ¿Okay? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que en ellos estaban escritas en los libros, según sus obras. 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Y Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando vemos estos textos, vemos lo siguiente. En Éxodo 32, versos 32 y 33, Moisés está inscrito y pide ser borrado. Dios le dice que al que peque, ese será borrado. ¿Sí? Y ahora mismo tenemos 22:19 ahí. Mírenlo ahí, el 22:19. El que quite de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, que Dios borra. O sea, que la idea calvinista de que Dios no escribe para borrar, se cayó ahí. Se cayó ahí. Dios borra. Al que peca, Dios lo borra. Y si lo borra es porque estaba escrito. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Si lo interpretamos literalmente. Entonces, no, lo que pasa es que eso es alegórico, y eso, el libro es simbólico, y esa escritura, eso se refiere a los elegidos, olvídate. Olvídate que esos son los elegidos, y eso no van para atrás. Ah, ok, chévere, ya. Así que la idea de que nadie puede ser borrado queda descartada aquí, y en Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 se establece o se confirma la posibilidad de que alguien pueda ser borrado. ¿Qué dice Apocalipsis 3:5? El que venciere. Míralo ahí. Al que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que antes de eso lo pudo haber borrado. Bueno, si yo lo junto con lo que dice en Éxodo y lo que dice Apocalipsis, mira, sí, hay gente que Dios va a borrar del libro, que Dios puede borrar del libro. No lo dice Jeñito, no lo dice Pedrito, lo dice Dios en Éxodo. Y en Apocalipsis lo dice Jesús. ¿Okay? Entonces, si tú quieres seguridad de salvación, está en Apocalipsis 3:5. Los salvos siempre salvos no se meten ahí. ¿Okay? En Daniel 12:1, perdón, en los Salmos 69 y 109, no se refiere a ser borrados del libro de la vida, sino a ser quitados de entre los vivos. Y si la expresión no se han escrito entre los justos se pudiera referir al libro de la vida, no se puede establecer que implique elección desde antes como motivo, requisito o propósito para ser inscritos o borrados. No se contempla en el Salmo. David está hablando de sus enemigos en ambos salmos, de los que lo están persiguiendo. Y a eso es a los que él le pide a Dios, expresa su deseo de que sean borrados, que Dios lo, ilumínalo o elimínalo, ¿verdad? Pero no necesariamente podemos decir que se refiere a inscrito en el libro de la vida para salvación, o que sean borrados, no necesariamente tenga que ver con el libro de la vida. ¿Okay? O sea, es difícil probar que esos dos versos del Salmo 69 y Salmo 109 se refiera a el libro de la vida. Bueno, Daniel 12:1. ¿Qué dice Daniel 12:1? Ahí habla de los judíos que se hallen escritos en el libro. ¿Cuándo? En el tiempo en que habrá angustia como no la ha habido desde que hay gente. Entiéndase la semana 70 de Daniel. Por lo tanto, no se refiere a inscritos desde antes de la fundación del mundo.
Porque esta profecía que le están dando a Daniel se refiere específicamente para los judíos que estén escritos en el libro, porque Malaquías dice que Dios escribe un libro de memoria para saber quién le sirve a Jehová y quién no. Búsquenlo en Malaquías capítulo 4, creo que es. Los últimos versículos del Viejo Testamento. Y esos judíos justos, claro, como saben, vamos a ver más adelante en Apocalipsis, va a ser especialmente los judíos que no se dejen poner la marca de la bestia. ¿Okay? Pero lo que va a acontecer o lo que se dice de esos escritos en el libro que van a ser rescatados, específicamente en el contexto de la semana 70 de Daniel. Eso yo lo explico en detalle en el libro, en el estudio de Daniel. ¿Okay? Vayan allá al capítulo 12 de la serie Daniel y Apocalipsis, y ahí pues yo doy todo el detalle de ese análisis. ¿Okay? Pero no está hablando, o sabemos que no necesariamente está hablando de salvación del alma, tanto como los que se salvan de la masacre del anticristo. Porque ese es todo el drama que se describe tanto en Daniel como en Apocalipsis. Bueno, seguimos. En Lucas se refiere a los 70. Y no dice en Lucas cuándo fueron escritos sus nombres. ¿Se escribieron desde antes de la fundación del mundo? ¿O se escribieron cuando decidieron seguir a Cristo? Ni por el texto, ni por el contexto lo sabemos. ¿Me siguen? O sea, ese texto de Lucas no dice eso que dice Bodner o que dicen los calvinistas. Filipenses 4:3 no dice ni por qué ni cuándo se escribieron sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Pero Bodner nos está diciendo, lo leímos allí, que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Entiendes? Bueno, por aquí. Y está lento esto, qué mal está esto. Hoy está bravo esta aplicación. Dice que están en el libro de la vida, dice Pablo. ¿Okay? Pero Bonner dice que están en el libro de la vida del Cordero y desde antes de la fundación del mundo. No. No ir más allá de lo que está escrito. ¿Okay? Entonces, obviamente estos son gente servidores de Cristo, por eso están en el libro de la vida. ¿Okay? En Hebreos 12:23 se refiere a los primogénitos inscritos en los cielos, pero ya están en la Jerusalén celestial. Y son perfectos, pues ya partieron, ya vencieron. No dice que fueron inscritos desde antes de la fundación del mundo, no lo dice. Están inscritos y obviamente, pues porque están allá, ya están en la Jerusalén celestial. ¿Ok? Así que obviamente tienen que estar escritos. Apocalipsis 3:5 es que se dice que se cancela toda probabilidad de ser borrados del libro. Pues se cancela toda probabilidad de pecar, pues ya vencieron, ya partieron de este cuerpo que es lo que nos hace pecar. ¿Ok? Andarán en vestiduras blancas, pues son los que no han manchado sus vestiduras en vida. Lea el contexto. Esa es la carta a la Odisea. ¿Okay? Pero la invitación a vencer está abierta a todos. O sea, si según los calvinistas hay escogidos y hay no escogidos, pues la invitación a arrepentirse está abierta a todos, no solamente a los escogidos. ¿Okay? En el verso 3 le dice que se arrepiéntete. Así que en ese verso se descarta que esté hablando de gente que no se va a apartar. ¿Okay? Hablando de gente que está en la iglesia,
que están mal, y por eso los llama al arrepentimiento. Está hablando de unos que no han manchado sus vestiduras, para otros que tienen que arrepentir. Entonces, a todos se les dice, al que venciere, ese será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quiere seguridad de salvación? Ahí tiene seguridad de salvación. Apocalipsis 13:8 se dice que adoran a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Asumen que no fueron escritos desde el principio del mundo. ¿Ok? Asumen que no están en principio desde el principio del mundo. ¿Ok? Pero lo que el texto dice es que el Cordero, o sea, los calvinistas asumen que no fueron escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo, ¿verdad? Que es lo que dice Bodner. Nunca fueron escritos en ese libro los que se van a perder. Ok, chévere. Pero lo que el texto dice es que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. No que los adoradores no fueron escritos desde el principio del mundo. No fueron escritos porque Dios sabía que iban a adorar a la bestia o porque nunca aceptaron a Cristo. Pero antes de contestar esa pregunta, vamos a ver el 17:8. Ese sí pudiéramos decir que dice lo que dicen los calvinistas. Ahí sí dice que los nombres de esos moradores de la tierra que se asombrarán de la bestia, dice que sus nombres no están escritos de la fundación del mundo. Oh, ahí sí los calvinistas tienen de dónde dejarse. El calvinista que ya dio por sentado que Dios decretó quién se iba a perder, inevitablemente ve en la frase fundación del mundo el decreto de Dios desde la eternidad. Recuerden todo lo que estudiamos del decreto cuando estudiamos la teología de Berkov. ¿Sí? El decreto dice que Dios decretó desde antes de crear quién se iba a perder y quién se iba a salvar. Y creó todas las acciones para que ocurrieran seguramente. Por lo tanto, cuando ellos ven aquí nombres de esos moradores de la tierra que no están escritos desde la fundación del mundo, ahí está. Pero espérate. Los calvinistas dicen, sus teólogos dicen que es desde antes de la creación. Y aquí es desde la fundación del mundo, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, no se me huyan. ¿Okay? El primer problema que tienen es probar que fundación del mundo es lo mismo que la eternidad antes de la fundación del mundo. Como expliqué en la parte 1, cuando Dios crea los cielos y la tierra, la parte 1 la pueden ver en la página.com. Y esa les recomiendo que la lean con calma, párrafo por párrafo, un párrafo por día, para que lo analicen bien. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea el tiempo. El tiempo no era antes de la creación y el tiempo no es la eternidad. Fíjense que en Apocalipsis 10:6 dice que el tiempo no sería más. El otro problema que tienen es la frase los moradores de la tierra. El primer problema que tienen es tratar de demostrar que fundación del mundo y la eternidad es lo mismo. No. Según la teología de ellos, no es lo mismo. El segundo problema que tienen es la frase los moradores de la tierra, que se usa por todo Apocalipsis, se usa como 5 o 6 veces moradores de la tierra, moradores de la tierra. Distinto a los moradores del cielo, y la palabra que se traduce moradores son dos palabras distintas. Ok, pero volvemos a los moradores de la tierra. No incluye a los que ya partieron, los moradores del cielo. Los que estén presentes en ese tiempo, en Apocalipsis, en la semana 70 de Daniel, se dividen en dos categorías.
los que adoran a la bestia y los que han vencido, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesús, los santos, los escogidos, etcétera, etcétera. Así que esos moradores que siguen a la bestia y sus nombres no fueron escritos en la fundación del mundo, incluye a todos los que no iban a servir a Dios en todas las épocas, o solo a los que viven en ese tiempo. Porque acuérdense, hay algo que se llama contexto. Y está el contexto de cronología, ¿se acuerdan? Digo, los que me siguieron durante la serie de Daniel Apocalipsis, recuerden que yo les machaqué todo el tiempo cronología, cronología, cronología. Hay que ser consistentes con la cronología. Si está hablando de un evento en un tiempo, y yo nunca uso la palabra dispensaciones, son tiempos proféticos. ¿Ok? Y la semana de Daniel es un periodo, un día en el calendario de Dios. ¿Ok? Entonces, recuerden que en la hermenéutica se hacen preguntas. ¿Ok? Los que no moran en la tierra en ese momento, ¿cómo sabemos si el libro de la vida fue escrito en la eternidad o en la fundación o principios del mundo? Pues un calvinista asume, tiene que asumir, que si esos nombres de esos moradores no fueron escritos en la fundación, que todos los demás sí fueron escritos o no incluidos en el libro en o desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que ellos tienen que asumir. Porque acuérdate, Dios decretó quién se salvaba y quién se perdía en la eternidad. No en el momento que iba a fundar el mundo, en la eternidad. ¿Okay? La pregunta es cómo sabemos si el libro fue escrito en la eternidad o en el principio del mundo o en la fundación del mundo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Okay? Calvinista te va a decir, no, muchacho, eso definitivamente fue en la fundación. ¿Okay? En o antes. Pero el problema es que esa frase tengo que arreglarla, no me salió clara, perdónenme. Pero el texto no lo dice. No lo dice. No importa cómo tú hagas esa pregunta, el texto no lo dice. Hay que inferirlo buscando otras señales. ¿Okay? Podemos saber cuándo se escribió el libro de la vida. Moisés ya estaba escrito. Abel es el primer justo por su fe. El primer justo es Abel, por su fe. Y Adán, ¿estaba o no estaba escrito? Si Adán pecó y Dios lo tenía escrito, es lo que estoy diciendo. Si Adán pecó y ya estaba escrito el libro antes de la fundación del mundo, lo borró cuando pecó. Y borró a toda la humanidad en él. Pues eso es lo que dice en Éxodo 32-33 que Dios hace. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Al que peque contra mí, ese borraré yo de mi libro. Si el libro estaba escrito y Adán pecó, estaba escrito, pues Dios lo borró ahí mismo. No lo digo yo. Eso es lo que dice Dios. Es una revelación directa del carácter de Dios a Moisés. ¿Sí? Y ya vemos que la muerte entró por el pecado de Adán. Todos estábamos en Adán y eso lo demostré. No me acuerdo en qué parte, pero estábamos hablando de Hebreo, donde todos, estamos hablando en Romanos, de la muerte, cómo entró la muerte por un hombre y la obediencia de uno. Estamos hablando de eso de Romanos. Y le expliqué que todos estábamos en Adán. Y por eso todos nacemos en pecado, porque todos estábamos allí. Cuando la muerte entró a Adán, entró a todos nosotros. Por eso los bebés se mueren, aunque no hayan actuado un pecado.
¿Okay? Entonces, todos en Adán pecaron y todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Todos quedaron fuera del reconocimiento de Dios. Porque gloria significa reconocimiento. Sabemos que después de eso, Dios solo conoce al que le ama y se agrada del que le cree. Eso lo vimos cuando estudiamos Romanos capítulo 8, ¿verdad? Si alguno ama a Dios es conocido por Dios, primero a los Corintios 10:11. Y en Hebreos 11:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Todo el mundo pecó en Adán. Todo el mundo que Dios no conoce a nadie. De ahí en adelante Dios va a conocer solo al que le ama y se va a agradar del que le cree. That's it. Esa es toda la narrativa desde Abel en adelante. De ahí en adelante Dios solo justifica por la fe. ¿Okay? Que es la tesis de Pablo en Romanos. Y por eso el primer justo es Abel. No ningún elegido desde antes de la fundación del mundo. Vimos todos los textos de elegido, elegir, elección y escoger. Vimos todos los textos. Ninguno dice que alguien fue escogido para creer o para salvarse. Ninguno. Los vimos todos, los estudiamos todos. Desde la parte 31, creo que hasta la 41, algo así. Por lo tanto, solo en el mundo calvinista hubo gente inscrita antes de Adán. Pero para los no calvinistas que hacemos preguntas, no había nadie inscrito en Génesis 3. Y si acaso había alguien antes de Génesis 1:1, era toda la humanidad, pues nadie había pecado. Mastiquen eso. ¿Me están siguiendo? ¿Hay gente ahí todavía? Denme un like, corazoncito, o póngame la carita esa de espanto esta. La carita de espanto. ¿Ok? ¿Me están siguiendo, por favor? No veo nada, se fue todo el mundo. Salieron cogiendo, se ahorcaron. ¿Ok? Me explico. Si el libro estaba escrito, cuando Adán pecó, Dios bojó a Adán y nos bojó a todos nosotros. Gracias por los likes y los corazoncitos. Están ahí. Te perdiste la tormenta. Sí, está ahí, qué bueno. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Si estaba escrito la fundación del mundo, Génesis 1:1, cuando Adán pecó, Dios bojó a Adán y nos bojó a todos nosotros. ¿Ok? Y de ahí en adelante, Dios solamente va a reconocer. Dios solamente va a incluir en su reconocimiento al que le ama y al que le cree. That's it. That's it. La otra pregunta, siguen las preguntas, es si el texto dice o sugiere que adoran a la bestia. Volvemos a los moradores de la tierra en el capítulo 17:8 de Apocalipsis. Por ahí es que nos quedamos. ¿Okay? Si el texto dice o sugiere que adoran a la bestia porque sus nombres no fueron incluidos en el libro desde la fundación, o si se predestinó en la fundación del mundo que los que adoren a la bestia no pueden ser escritos en el libro. Esas son las dos probabilidades. ¿Okay? Para el calvinista es obvio que se decretó que iban a adorar a la bestia y por eso no fueron incluidos en el libro. Para los no calvinistas como yo, que hacemos preguntas, es obvio que no fueron predestinados para adorar a la bestia, pues se les advierte a esos mismos moradores que no lo hagan.
Porque yo sé que no están predestinados. Apocalipsis 14:6, búsquenlo. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién? ¿A los elegidos? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, cualquiera, adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿A quién le predica el ángel? A todos los moradores de la tierra. Por lo tanto, no había gente predestinada a adorar la bestia y gente predestinada a no adorarla. Eso es lo que dice Apocalipsis 14. Se nos ha enseñado que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero parece que adorar la bestia tiene consecuencias irreversibles. Así que tenemos razones para cuestionar que Apocalipsis 17:8 diga que hay gente predestinada para perderse. Los que adoren a la bestia están predestinados a perderse. Igual que los que adoran a Cristo están predestinados a salvarse. Hay otra razón que la vemos ahí en el último verso de Apocalipsis sobre el libro de la vida. El que le quite a este libro y estas palabras, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Okay? Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. La gente que adora a la bestia no tiene remedio. Los que le quiten a este libro, se chavaron también. ¿Okay? Se fijan cómo un texto que parece que prueba el calvinismo, como Apocalipsis 17:8, cuando hacemos preguntas, no lo dicen, no es lo que dicen. ¿Okay? Tú tienes que tener la conclusión. En Apocalipsis 20:12 dice que los muertos fueron juzgados por los libros, no por el libro de la vida. En el 15 dice que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No dice ni cuándo fueron escritos o borrados ni por qué. No es el tema. ¿Okay? En el 21:27 dice que solo entran en la ciudad los inscritos en el libro de la vida. En el 22:19 pues se añade otra razón para ser borrado. Por lo tanto, ya estaba escrito del libro de la vida. O sea, en el 22:19 dice, yo lo borraré. Si lo voy a borrar es porque estaba escrito. Ese es el vocabulario, es lo que les vengo diciendo, es la narrativa. La narrativa no es calvinista. Entonces, resumiendo, ningún texto dice que el libro se escribió antes de la fundación del mundo. Si acaso, Adán estaba escrito en Génesis 1:1. ¿Y acaso?
Dios va a borrar al que peque. Ningún texto dice que ya escribió los que se iban a salvar, ni que nunca escribió los que se iban a perder. Si Dios dice borraré, se refiere a alguien ya escrito. Pero yo tengo que añadir en esta oración, ningún texto dice que ya escribió los que se iban a salvar, ni que nunca escribió los que se iban a perder. Aquí tengo que añadirles antes de la fundación del mundo, o desde la eternidad, como dice la doctrina del decreto. ¿Okay? Si Dios dice borraré, se refiere a alguien ya escrito. Si no, Moisés estaba senil, o el Espíritu Santo no lo inspiró bien, o el calvinismo está incorrecto. En Apocalipsis 3:5 sabemos que la seguridad de salvación existe al terminar en esta vida. La promesa no es que no te vas a apartar, es que si vences y no manchas tus vestiduras, como dice allí, es que tienes seguridad de que no te borren del libro. Si el libro de la vida es el que salva, por demás murió Cristo. ¿Okay? Por demás murió Cristo. O sea, tú no te salvas porque Dios te escribió en el libro antes de la fundación del mundo, no. Lo que enseña la Biblia, todo el Nuevo Testamento, es que tú crees en Cristo. Tú estás en Cristo. El Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo. Y por estar en Cristo, entonces eres predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Por estar en Cristo eres predestinado para ser adoptado hijo de Él. Y vimos que la adopción es algo en el futuro todavía. ¿Okay? Para eso fue, Dios predestinó condiciones, no individuos. Por lo tanto, la premisa que está en la mente de muchos calvinistas, de que tú te salvas porque te escribieron en ese libro desde la eternidad, no es, ninguno de los textos sostiene eso. Si el libro de la vida es el que salva, por demás murió Cristo. Pero si la vida solo está en Cristo, entonces el estar en Cristo es lo que te pone el estar en Cristo es lo que te pone en el libro, y no el estar en el libro es lo que te pone en Cristo. Si el justo vivirá por la fe y no porque fue elegido para creer, entonces podemos entender por qué Abel fue el primer justo. Termino aquí con Bodnar. Pueden bajar su libro en PDF y ver que toda su argumentación ya la he cuestionado en los temas anteriores. Un libro buenísimo, 200 y pico de páginas. ¿Okay? Así que ahí lo dejamos por hoy.